Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada Iglesia Amor que Transforma? Amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros por YouTube o por Facebook, gracias por estar con nosotros en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual, en esta serie que hablamos de el plan de redención, el plan que Dios diseñó para recuperar a la creación que se había perdido por causa del pecado, ¿verdad? Y bueno, pues gracias por estar ahí. Te invitamos, ¿verdad? Yo te invito a que lo compartas, a que le des like a la publicación y que puedas seguir siendo de bendición para otros. Así es que si tú estás aprendiendo de esto, estamos viendo cómo pues Dios crea al hombre desde el principio, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo Dios crea al hombre por este corazón paternal para tener esta relación de amor paternal con todos nosotros, pero pues el pecado trajo una separación entre Dios y el hombre, ya el hombre no puede convivir con Dios y vemos cómo Dios legalmente pone unas bases para que el hombre pueda regresar a tener esta comunión con él, ¿verdad? Y porque legalmente el hombre al pecar, Adán y Eva al pecar, le entregan esta potestad que tenía, que Dios le había conferido sobre el mundo al enemigo, pero no solamente fue eso, sino que también se hacen esclavos del enemigo, del pecado, de la maldad, entra la pobreza, la enfermedad, la muerte espiritual. Vemos que como ya Dios y el hombre ya no pueden estar juntos, el sentido espiritual que los conectaba, que estaba en el hombre, pues quedó apagado, quedó muerto, ¿verdad? Y entonces solo a través de Cristo puede pues volver a nacer, a tener vida, puede resurgir, puede reconectarse. Pero por lo mientras, el hombre que no tiene a Cristo, pues trata de entender las cosas de Dios a través de sus sentidos, de sus emociones, de lo que percibe, ¿verdad? En el mundo físico. Pero pues hablamos de que nuestro Dios es espíritu y entonces necesitamos activar nuestro sentido espiritual para amarle y para conocerle. Y eso es lo que estamos estudiando en esta serie que hemos empezado hace poco. Así es que te invito a que si tú hay lecciones que te has perdido, pues ahí búscalas en nuestra página de YouTube o de Facebook, chécalas y para que puedas ir entendiendo que esto es parte de la base de la fe y de la doctrina, que entendamos por qué todo este plan de redención, por este plan de amor de Dios hacia ti y hacia mí. ¿Por qué Dios lo hizo, verdad? Y todo lo que implicaba, todo lo que requería esto. Que precisamente hablábamos la sesión anterior de la necesidad que el hombre tenía de un mediador. Alguien que pudiera estar entre Dios y el hombre con la naturaleza divina, pero también con la naturaleza humana. Y que pudiera unir estos dos mundos, ¿verdad? Pero con esta nueva naturaleza, sin pecado, ¿verdad? Y entonces, pues Cristo es quien reúne estas características y estamos viendo todo esto. ¿Por qué? Porque el hombre al pecar, pues ya no hay alguien que con la naturaleza de pecado, pues pudiera restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Ya no hay alguien. Entonces, pues Dios tiene que crear este plan y de él mismo tiene que salir este mediador, este redentor, ¿ok? Así es que bueno, ahí vamos. Y vamos a hablar ahora de otro aspecto importante, pero acompáñame a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien esté entre nosotros y nos revele todo esto y nos enseñe. ¿Me acompañas? Papi, aquí estamos en esta hora, te damos gracias por tus bendiciones, por un día más de vida, gracias por lo que tú nos das, por lo que tú haces con nosotros. Hoy venimos delante de ti para que tú hables a nuestros corazones. Ponemos delante de ti nuestra disposición de mente y corazón, espíritu, alma y cuerpo y todo para escuchar tu palabra. Enséñanos y guíanos a más en ti y que podamos tener esta revelación de lo que tú hay, de este acto de amor que tú has hecho por nosotros para recuperar y restablecer esa relación contigo, para ser reconciliados contigo, amado Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, habla a través de mi vida, papi, y que sea tu Espíritu Santo brillando entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, pues ahora vamos a hablar de la encarnación prometida. Ajá, ¿a qué nos referimos con esto de la encarnación? Vamos a verlo así. Fíjate, al estudiar los problemas que tuvo que encarar el Padre, o sea Dios, para proporcionar al hombre un redentor de la muerte espiritual, se observa que dicha necesidad demandaba la unión de la divinidad con la humanidad en una sola persona, por lo que el requerimiento del hombre de justicia, vida eterna y de un mediador solo podían encontrar solución por medio de la encarnación, esto es, Dios, Espíritu,
se hace carne, se hace hombre a través de Jesús, uniendo la naturaleza divina con la humana, y así el encarnado puede asumir la responsabilidad del hombre, cubrir todos los requisitos que demanda la justicia y crear un puente de conexión entre Dios y la humanidad. ¿Ok? Entonces, si recordando lo que hemos estado hablando respecto a esto, cuando Dios crea al hombre, le da de su esencia, de su espíritu. Por eso el hombre, pues aparte de que entiende las cosas, tiene raciocinio, tiene comunión directa con papá. O sea, Adán y Eva y Dios, había comunicación entre ellos, había esa conexión porque su espíritu estaba en ellos. Claro, cuando entra el pecado en el hombre, el espíritu del hombre muere y ya no puede tener comunión con Dios porque Dios es santo, el pecado es, pues no puede convivir con la santidad de Dios y lo separa, ¿verdad? Y en este proceso entonces, Dios tiene que proveer este medio, ¿verdad? Este puente que los comunique una vez más, esta comunión, esta conexión, pero necesita haber alguien que tenga la misma naturaleza que tenía Adán antes de pecar. Por eso de Dios mismo tiene que salir esta figura. Y entonces Cristo es quien toma esta posición, ¿verdad? Y siendo Dios, se hace hombre para tener la naturaleza divina y la naturaleza de hombre. Y entonces, pues, y lo estamos viendo, mantenerse así sin pecar para poder hacer la conexión entre los dos mundos, ¿verdad? Y que ahora nosotros, con la naturaleza caída, al creer en Jesús, sabemos que Él es el único medio para acercarnos a Dios. Entonces nuestro espíritu puede activarse nuevamente y entablar esta relación de amor paternal con Él, ¿verdad? Por eso la encarnación era Dios mismo, Dios espíritu, haciéndose hombre, haciéndose carne, para poder tener la naturaleza divina, la naturaleza humana, y reunir los requisitos de unir a los dos mundos, de unir a los dos áreas, ¿verdad? Al cielo con el humano, con la tierra, pero ya con una nueva naturaleza y que pudieran convivir entre ellos. Ya podemos tener acceso directo a Dios a través de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo está entre nosotros y nos enseña y nos revela para tener esta comunión. ¿Ok? Entonces, por eso era necesario la encarnación. ¿Qué era esto? Dios Espíritu se hace hombre para poder unir estas dos partes. Ahora, vamos a hablar de la primera promesa de la encarnación. Fíjate, cuando el hombre cometió el pecado de alta traición, ya dijimos, ¿verdad? Que este pecado fue un pecado de desobediencia, pero es considerado un crimen de alta traición porque no solo fue desobedecer, sino que todo lo que Dios le había dado al hombre, toda esa autoridad que le había dado sobre el mundo, Él mismo se la entrega a Satanás y aparte pues lo separa, o sea, el hombre lo separa de Dios y lo aleja de su creador, ¿verdad? Entonces, por eso se considera un crimen de alta traición. Entonces, cuando el hombre comete este pecado, murió espiritualmente. Inmediatamente, el amor del Padre comenzó a obrar a favor de todos los seres humanos. Y de esta forma, Dios se enfrentó a la condición del hombre con toda equidad. Porque todo esto es un aspecto legal. En su conversación con Satanás, el Creador hace el primer anuncio de la promesa de la encarnación. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto fue lo que habló Dios. Le habla con la mujer, con el hombre, y con la serpiente le dice esto: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando aquí ya de la venida de Jesús, de la encarnación de Jesús, de Dios Espíritu, Dios Hijo Espíritu, haciéndose carne, haciéndose hombre. Pero como no iba a venir de la unión hombre-mujer, iba a venir solamente de la mujer. Por eso habla de la simiente de la mujer, porque fue María llena del Espíritu la que procreó a Cristo, a Jesús. Entonces, fíjate, en este pasaje se contemplan 4 afirmaciones que vamos a estudiar. La primera dice, de lo que dijo Dios a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. En otras palabras, habrá enemistad entre el diablo y la mujer.
Esto es real hasta el día de hoy, pues el enemigo ha tratado de que la mujer se le discrimine y se le trate como un objeto, denigrando su calidad de vida. Existen culturas en donde la mujer es comprada y vendida como si fuera un mueble. Solo donde el cristianismo ha penetrado al corazón de las personas, la mujer ha recibido un trato distinto, que la ha elevado por encima de la creación animal. Y vemos, ¿verdad?, cómo hoy en día hay culturas donde todavía la mujer es un objeto, no opina, no puede decir nada. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho o ha querido desvirtuar el papel de la mujer. Y pues hoy, y por ejemplo acá en nuestra cultura, vemos mucho ahora cómo la mujer se levanta y ahora la mujer quiere imponerse y ahora la mujer quiere exigir sus derechos. Digo, no está mal ese aspecto, el punto es que ha sobrepasado los límites, ¿sabes? Pero cuando nosotros como hijos de Dios, y ya hablo de los hombres hijos de Dios, podemos darle su lugar a las mujeres hijas de Dios y saber sobrellevar este aspecto de aún de la sujeción, aún del lugar que ellas tienen para Dios, que ellas son valiosas y que son importantes y que también Dios las puede usar y levantar, pero hay que llevar bien y correctamente ese equilibrio, ¿verdad? Dándole su lugar a la mujer, porque fue lo que Jesús hizo. Jesús le dio su lugar a una samaritana, ¿verdad? A una prostituta también, y muchas mujeres le siguieron, les dio su lugar, precisamente porque era parte de lo que el enemigo aún en nuestros días ha querido hacer en contra de la mujer. Luego, la siguiente afirmación dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente del diablo es el hombre que no ha sido regenerado. La simiente de la mujer es Jesús. Desde que nació Cristo, sufrió persecuciones por la simiente del hombre, hasta que lo crucificaron. La iglesia, formada después de la obra de Jesús por el hombre, sigue siendo perseguida y tiene enemistad con el mundo. Obviamente el enemigo quiere destruir a la iglesia y a todos los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que somos un arma poderosa en contra de él y porque somos la simiente de la mujer después de Cristo, que nació de María. Pues todos los que creemos en Cristo somos parte de esa simiente. Entonces tenemos que tener claro este aspecto importante de la vida cristiana, ¿verdad? Y entonces la simiente del diablo pues es el hombre en pecado, ¿verdad? La simiente de la mujer es Cristo, y ahora todos los que en Cristo creemos en él y tenemos nueva vida. Y luego dice la siguiente verdad: la simiente de la mujer. El encarnado, o sea, Dios hecho hombre, es la simiente de la mujer, que es Jesús, ya que no nació por la unión de hombre-mujer, sino por el poder de Dios en la mujer, de tal manera que el recién nacido no llevaba la naturaleza de hombre de pecado. Por eso a Jesús también se le dice el segundo Adán, porque Jesús tenía la misma naturaleza que tuvo Adán antes de pecar. Por eso tenía comunión con Dios y buscaba a Dios, oraba, tenía tiempos con Dios. Podía tener esta comunión con Dios y mantener su naturaleza divina mientras él oraba, buscaba de Dios, leía la Biblia, bueno, en ese caso los pergaminos, ¿verdad? Que era desde Génesis hasta los profetas. Pero Dios, mientras él mantuviera su comunión con Dios, se mantenía sin pecar. Y lo logró. Él pudo hacerlo. Por eso él pudo pagar el precio por tus pecados y por los míos. Adán no. Adán sí cayó, pero Adán pues nos llevó al traste a todos porque nos heredó esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, por eso aquí vemos que Jesús es la simiente de la mujer y no tenía pecado. Tenía la naturaleza de Dios y la naturaleza humana por parte de la mujer, pero sin pecado. ¿Ok? Y luego dice la última verdad: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es pegarle a Satanás directamente, o en otras palabras, quebrantar el señorío de su gobierno. El calcañar hace referencia a la iglesia y el diablo ha querido destruirla por medio de persecuciones y agresiones de parte de hombres que llevan su simiente. Desde los primeros cristianos que eran perseguidos y atormentados, ¿verdad? Y el enemigo busca eso, destruir a la iglesia. Y hoy hay partes en el Medio Oriente donde la iglesia es perseguida, donde no todos aceptan el evangelio. Entonces, porque el enemigo ha querido hacerlo. Entonces, por eso dice: esta te va a herir en la cabeza y tú en el calcañar.
O sea, tú nada más le vas a causar una herida, pero la iglesia te va a reventar, ¿verdad? Entonces, esto es importante, porque es parte de la profecía y desde aquí ya se está anunciando la venida de Jesús. Eso es muy importante, para que lo tengas muy, muy claro. Dios hablando ya de la encarnación y de este plan de redención. Fíjate, Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La palabra Eva en hebreo es Javá, que literalmente significa la que vive, o la que da vida. Aquí Dios hace ver al hombre que una mujer será la madre de aquel que da vida, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, si lo vamos analizando, pues desde este punto ya vemos cómo se está profetizando este plan de Dios y lo que Dios iba a hacer a través de una mujer hacia toda la humanidad, a través de Cristo. Ahora, pero vamos a ver ahora los intentos del diablo, de Satanás, para hacer fracasar el plan de Dios, ¿ok? Fíjate, Satanás pensó que la crucifixión significaba la destrucción de la vida de Jesús, sin darse cuenta que él era el medio para la redención de los hombres. La obra del enemigo para frustrar el propósito divino se da en dos aspectos. Primero, destruir el conocimiento de Dios en la tierra. Y segundo, destruir la línea del justo, o sea, el Mesías en la humanidad. Y era por estos dos medios que se haría imposible que el Redentor tomara forma humana, ya que su mayor deseo era separar al hombre de todo compañerismo con su Creador. Entonces, ahorita los vamos a estudiar los dos aspectos, pero el enemigo pues siempre buscó la forma de que la obra de Dios no se llevara a cabo, ¿verdad? De interrumpir todo esto, porque él sabía, y bueno, pues el enemigo ya es vencido por Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, por el poder de Cristo en la cruz, el enemigo ha sido vencido. Nada más que el diablo pues sigue intentando, ¿verdad? Pero desde el principio buscó la forma de que el plan de Dios no se llevara a cabo. Entonces, primero quería destruir el conocimiento de Dios en la tierra, alejar al hombre de Dios, que él lo sigue intentando y lo sigue haciendo. Por eso hay sectas, religiones, y por eso hay mucha gente que aún ya no quiere creer en nada, ni en Dios, ¿verdad? Y también el segundo punto fue destruir la línea por donde iba a venir, o por donde iba a nacer Jesús. Y vamos a ver cómo lo hizo y cómo lo intentó, pero pues no le salió, ¿verdad? Mira, antes de Cristo, los intentos del diablo para interrumpir el plan de Dios para recuperar su creación fueron: primero, quiso destruir la línea genealógica de Jesús. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes de Génesis para que veamos cómo se fueron dando las cosas. Génesis 4:15, vamos a Génesis 4:15. Y ahí te quedas porque vamos a leer varios pasajes de Génesis. Génesis 4:15 dice: y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Aquí vemos que, y lo vemos desde todo el 4, la historia que ya conocemos es desde el versículo 1 hasta el 10. Y bueno, ahí viene todo lo que acabo de leerles. Pero aquí Caín y Abel habían presentado sus ofrendas delante de Dios. Y Abel había sido declarado justo al ofrecer un sacrificio de fe. Y era ideal para que de su linaje viniera el Redentor. ¿Ok? Entonces, vamos Génesis 4:4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en Hebreos 11:4, no pierdas Génesis, pero vamos a Hebreos, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzando testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. O sea que aquí Abel mostró esto, ¿verdad? Y fue justo al ofrecer este sacrificio de fe. Él sabía lo que representaba y mira, pero pues el enemigo sabía de que por ahí también vendría la descendencia donde nacería Jesús más adelante, ¿verdad? Y fíjate, al saberlo el diablo provoca que Caín lo mate,
pensando que ya no habría posibilidad de que alguien más tuviera la descendencia para que Jesús viniera a la tierra. Dicho en otras palabras, destruyó la línea genealógica por la que vendría el justo. Pero Dios le da un hijo a Adán y a Eva llamado Set, que significa sustituto. Y Eva reconoció que él era el sustituto de Abel. Mira, Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Por esta línea genealógica vinieron Noé, Sem, Abraham, Jacob y más tarde Jesús, quien fue la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente. Para fijar la atención en Set, la línea del Redentor, el autor divino repite en el capítulo 5 el relato original de la creación del hombre, trazando la historia de Adán brevemente para después dar en detalle el linaje de Set. Y entonces, a través de Set viene toda esta descendencia, dice, nace Noé, nace Sem, nace Abraham, y entonces viene la descendencia, el pueblo judío, ya después de Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob, pues tus 12 hijos, ¿verdad? Nace Judá, de Judá viene pues todos los reyes, ¿verdad? Viene David, Salomón, y más adelante viene Jesús. Entonces, pero el enemigo creyó que al matar a Abel, pues ya dice, ya aquí ya no hay por dónde. Pero Dios trae un sustituto, y es Set, el otro hijo de Adán, que después Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, que fueron creciendo y poblando la tierra también. Pero Set fue el escogido para el linaje, ¿verdad? Entonces, el primer intento fue eso, tratar de interrumpir la línea genealógica. No se le dio. El segundo intento fue destruir el conocimiento de Dios en la tierra. Fíjate, en la descendencia de Adán, el séptimo por la línea de Caín era Lamec, que era un polígamo, asesino y amante de la violencia, que lo vemos en Génesis 4 del 16 al 24. Nada más, nada más te voy a leer una parte rápido. Dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y luego dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Wow, o sea, Lamec era de armas tomar, era rudo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que pues no era una buena persona. Pero por la línea de Set, el séptimo fue Enoc, hombre de buen testimonio que agradaba a Dios y fue arrebatado al cielo. Mira, aquí en Génesis 5, ahora del 14 al 24, dice, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Y bueno, me voy a ir más adelante, dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, aquí vemos el contraste y la comparación, ¿verdad? En el capítulo 6 de Génesis vemos cómo el enemigo fomenta los matrimonios entre los hijos de Caín y la descendencia del justo, lo que da como resultado la corrupción del buen linaje, quedando únicamente Noé como adorador del Dios del pacto. Génesis 6:5 nos dice,
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacia el mal. Satanás había destruido el conocimiento de Dios en el corazón del hombre. Los pensamientos de los hombres eran malos continuamente, y solamente Noé conocía y andaba con el Dios verdadero. Génesis 6, del 8 al 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, desde el 8. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¡Wow! Si la humanidad no hubiera sido destruida, entonces al morir Noé, el conocimiento de Dios se perdería por completo. La línea del justo se desbarataría y la encarnación no hubiera sido posible. Por esta razón entendemos que fue necesario que mediante el diluvio se quitara de la faz de la tierra a todos aquellos hombres que habían perdido la conciencia de Dios y se mantuviera el linaje puro, por donde más tarde se diera la encarnación. Porque pues ya la maldad, fíjate, para ese tiempo ya la maldad estaba a tope y Dios tuvo que destruir todo y dejar a alguien que tuviera temor de Dios, que en este caso fue Noé y su familia. Solo 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y ellos volvieron a poblar la tierra, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya era tanta la maldad que pues ya estaban alejados de Dios. El hombre ya estaba alejado de Dios. El día que muriera Noé y sus hijos, pues ya todo se hubiera ido al traste, ¿verdad? Porque el enemigo hubiera vencido. Pero aquí vemos cómo Dios, tomando el control de todo, deja, o sea, no destruye a la raza humana, la deja todavía a través de Noé y gente que todavía tuviera temor de Dios. Y ya más adelante está Abraham, y de Abraham empieza a nacer el pueblo judío y Dios mostrándose al hombre. Dios siempre buscando esa oportunidad de estar cerca de las personas. ¿Ok? Así es que, bueno, está padre esta enseñanza. Y fíjate lo que podemos concluir. Al entender con claridad los intentos del enemigo para destruir a la humanidad y separar la comunión que tenía con el Creador, y que la necesidad del hombre de un redentor solo podía ser satisfecha mediante la encarnación, se observa que era necesario el diluvio para no interrumpir el plan divino de Dios. No es que Dios sea malo, pero Dios es bueno, pero es justo también. Y Él sabe las consecuencias. Acuérdate que Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, tal vez, pues Dios obviamente no quiere destruir al hombre. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Pero, pues cuando ya la situación está difícil, cuando ya la maldad ya llega a un tope donde el hombre ya no va a tener conciencia de Dios ni se va a arrepentir, pues Dios prefiere obrar, ¿verdad? Como pasó con Sodoma y Gomorra también. Ya era tanta la maldad y la perversión que tuvo que destruirlos. Ve tú a saber, y solo Dios sabe cuál era la consecuencia. Si los dejaba vivos, ¿qué pasaba, verdad? Entonces, pero Dios en su amor y su misericordia, mira, mejor, si ya ve que la gente ya de plano, ni bajando Dios mismo del cielo, va a cambiar. Fueron los ángeles a Sodoma y a Gomorra y ya se querían acostar con ellos, ¿verdad? Se los querían echar al plato, porque ya su maldad ya había sobrepasado los límites. Dios dijo, mejor los voy a destruir. Y el único varón justo que había ahí era Lot. ¿Qué hizo? Lo sacó de ahí. Y entonces, pues Dios obró juicio sobre esa ciudad. Entonces, por eso podemos ver todo este plan y que los intentos del enemigo fueron frustrados para que Dios pudiera cumplir ese plan en nuestras vidas. Amén, a través de Cristo. Y el versículo para recordar está en Génesis 3:15, que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es muy padre y muy interesante para que lo tomemos en cuenta, ¿sabes? Cómo Dios cumple esta palabra y desde el principio Él dijo para que no digan que no, ¿verdad? Dios ya tenía todo este plan diseñado y lo habló desde el principio y lo cumplió. Y gracias a eso estamos aquí, ¿ok? Así es que acompáñame a darle gracias a Dios por esta enseñanza y que Él siga ayudándonos a crecer y a estar pegados con Él. ¿Me acompañas? Papi, gracias por esta enseñanza que hoy tuvimos. Gracias por lo que tú has hablado a nuestro corazón. Padre, sabemos que fue necesario que se diera esta encarnación y que Jesús se hiciera hombre para vivir entre nosotros y dar su vida por nosotros y unir y ser ese puente de conexión entre tú y nosotros, Dios. Gracias.
Gracias por todo esto y llévanos, Señor, a caminar contigo y buscarte más y buscar la santidad y no darle lugar al enemigo, sino caminar contigo. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias por este tiempo y gracias por tus enseñanzas, papi. En el nombre de Jesús, bendice a tu amada iglesia y a nuestros amigos que nos ven y llévanos a fortalecernos en ti y a conocerte más y amarte más. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que sigamos alimentándonos de la palabra y creciendo y que esto te vaya dando una claridad de lo que Dios ha hecho por ti a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Te mando un fuerte abrazo, ten una semana de bendición, de éxito, que Dios siga siendo contigo, obrando maravillas, ¿verdad? Mostrándose como poderoso Dios y nosotros nos vemos en la próxima, ¿ok? Adiós.